Imaginen, están a bordo de un avión y de repente, este se precipita bruscamente hacia abajo. En un mismo día, los pasajeros de 2 vuelos en diferentes continentes vivieron esta pesadilla. Una turbulencia extremadamente fuerte que ya se convierte en una amenaza real para millones de personas. Mientras las tripulaciones de los aviones luchan contra los pozos de aire, en tierra se desatan cataclismos. En este episodio hablaremos de los eventos climáticos más destructivos de la semana pasada, así como del lado más peligroso de la turbulencia y de los riesgos potenciales para los vuelos aéreos en el futuro cercano. Supertifón Ragasa. El 22 de septiembre, el supertifón Ragasa arrasó Filipinas. La velocidad sostenida del viento superó los 265 km por hora, con ráfagas de hasta 295 km por hora, lo que corresponde a un ciclón tropical de categoría 5. La altura de las olas alcanzó los 14 metros. Ragasa se convirtió en el ciclón tropical más fuerte del año en el planeta. El centro del tifón pasó por el archipiélago Babuyan, en las inmediaciones de la densamente poblada isla de Luzón. Casi 25,000 personas fueron evacuadas con antelación y alojadas en centros de estancia temporal. El tifón dañó líneas eléctricas, derribó numerosos árboles y provocó inundaciones y deslizamientos de tierra en varias zonas. Se suspendieron los vuelos nacionales, el transporte en ferry y la actividad pesquera. Las escuelas y las instituciones estatales en 29 provincias del país, incluida la capital Manila, cesaron temporalmente sus actividades. Miles de hectáreas de arroz y maíz listos para la cosecha quedaron inundados o dañados por el viento, lo que puso en riesgo la seguridad alimentaria de toda la región. En la provincia septentrional de Benguet, una persona murió y otras 7 resultaron heridas a consecuencia de un deslizamiento de tierra en una de las principales carreteras. También se produjo una tragedia en el mar. Bajo la fuerza de las olas y del viento, volcó un barco pesquero con 13 personas a bordo. 7 de ellas fallecieron. La isla de Taiwán también se vio afectada por el tifón Ragasa. Su borde exterior, desde el 22 de septiembre, provocó lluvias torrenciales sin precedentes en el este de la isla. En algunos lugares cayeron alrededor de 1,000 milímetros de precipitaciones. El 23 de septiembre, en el condado de Hualien, las lluvias desbordaron un lago que se había formado debido a un deslizamiento de tierra ocurrido en verano de este año. Como resultado, 60 millones de toneladas de agua rompieron la presa natural y se precipitaron por el valle hacia el poblado turístico de Guangfu. Testigos afirman que aquello parecía un tsunami. Los torrentes de agua con lodo y barro arrasaron barrios enteros, arrastrando automóviles y viviendas. Los habitantes se vieron obligados a refugiarse en los pisos superiores de los edificios. En el condado se cerraron puentes y carreteras y se detuvo el tránsito ferroviario. Al menos 17 personas perdieron la vida y otras 17 siguen desaparecidas. El 24 de septiembre, el tifón alcanzó la China continental. En la provincia de Guangdong, fueron evacuadas preventivamente más de 2 millones de personas. En la ciudad de Yangjiang, fuertes ráfagas de viento derribaron más de 50,000 árboles, dañaron numerosos edificios y provocaron cortes masivos de electricidad. En Hong Kong se declaró el nivel máximo de peligro, donde más de 100 personas resultaron heridas. Estados Unidos. El 18 de septiembre, tormentas eléctricas provocadas por los remanentes de la tormenta tropical Mario desencadenaron potentes deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas en el sur de California. El condado de San Bernardino resultó gravemente afectado. En algunos lugares cayó en una hora casi el equivalente a 4 meses de precipitaciones. Los torrentes de lodo inundaron carreteras y viviendas, y 10 personas atrapadas en automóviles en la autopista permanecieron encerradas durante unas 10 horas, hasta que los rescatistas lograron despejar el camino. La inundación también alcanzó zonas del desierto. En el Parque Nacional Valle de la Muerte, las lluvias convirtieron las carreteras en un lodazal, obligando a cerrar varias rutas. Un hecho trágico ocurrió cerca de la ciudad de Barstow. Las corrientes de agua arrastraron un automóvil en el que viajaban un padre y su hijo de 2 años. Lamentablemente, el niño perdió la vida. Durante la tormenta se registraron más de 9,200 rayos, una cifra anormalmente alta para una región tan árida. En septiembre, en el sur de California casi no suele llover. Pero en esta ocasión cayó una cantidad anómala de precipitaciones sobre tierras afectadas por los incendios de 2020. Debido al suelo calcinado, las laderas perdieron la capacidad de retener la humedad, lo que provocó deslizamientos y flujos de lodo tan destructivos.
Georgia. Desde el 20 de septiembre, una tormenta con fuertes lluvias azotó a Georgia. La República de Ayaria se vio golpeada por el desastre natural. Quedaron inundadas carreteras, viviendas y tierras agrícolas y resultaron dañadas las líneas eléctricas. También sufrió el principal centro turístico del país, la ciudad de Batumi. El fuerte viento derribó árboles en parques y plazas. Las lluvias contaminaron la principal toma de agua, dejando a gran parte de la ciudad sin agua potable. El fuerte oleaje dañó la línea costera y la infraestructura de playa. A lo largo de casi toda la costa de Ayaria, las olas arrojaron a tierra gran cantidad de algas y basura. Como consecuencia, las autoridades impusieron una estricta prohibición de bañarse en el mar. En el municipio de Helbachauri, un río se desbordó e inundó uno de los rincones más pintorescos de Ayaria, el Valle de Machajela, quedando prácticamente aislado del mundo exterior. Parte de los habitantes fueron evacuados a lugares seguros. La infraestructura turística resultó gravemente afectada. Fueron inundados cafés y restaurantes, incluido un establecimiento muy concurrido dentro del Parque Nacional Machajela. En el municipio de Queda, 2 personas resultaron heridas a raíz del derrumbe de una vivienda. El 21 de septiembre, la lluvia incesante causó graves daños en varios municipios de la región de Samegrelos-Vanetia Superior. Quedaron inundados locales comerciales, las plantas bajas de edificios residenciales y parcelas familiares. Las propiedades de los residentes sufrieron daños, incluyendo muebles y electrodomésticos, y las reservas de alimentos para el invierno quedaron destruidas. Las lluvias destruyeron las alcantarillas de los puentes, y algunos caminos quedaron bloqueados por deslizamientos de tierra. Rusia. Desde el 17 de septiembre, lluvias extremas azotaron a la República de Dagestán, trayendo caos y destrucción a la vida cotidiana de las personas. En la ciudad de Makhachkala cayó en 3 horas la mitad de la norma mensual de precipitaciones. Las calles de la capital de la República se convirtieron al instante en ríos y los automóviles flotaban en las corrientes de agua. En los días posteriores, la situación empeoró. En menos de 2 días cayó tanta lluvia como suele caer en 2 meses. Gran parte de los piedemontes de Dagestán, incluidas las principales ciudades Izberbash, Kaspisk y Mayachkala, quedaron bajo el azote del desastre natural. Los automóviles se detenían en plena calle, y algunos fueron arrastrados por la corriente. En algunos lugares, el agua subió tanto que entró a las viviendas por las ventanas. Se advirtió a la población que no bebiera agua del grifo por temor a que la suciedad hubiera contaminado las redes de abastecimiento. 73 localidades quedaron sin electricidad. El internet y la telefonía móvil funcionaban con interrupciones, y en algunas zonas se produjo un apagón total. Debido a la destrucción de puentes y los deslizamientos de tierra, 40 aldeas quedaron sin comunicación por carretera. En las montañas de Dagestán, la nieve cayó este año mucho antes de lo habitual y sorprendió a los pastores de ovejas. En el distrito de Gumbet, a más de 2.500 metros de altura, un rebaño de varios miles de ovejas quedó atrapado en la nieve. Los animales no podían salir por sí mismos, ya que los senderos estaban cubiertos por la abundante nieve. En la noche del 21 de septiembre, habitantes del pueblo de Argbani acudieron en ayuda de los pastores con un todoterreno y una excavadora. Gracias a su apoyo, el ganado pudo ser trasladado a un lugar seguro, lo que permitió evitar grandes pérdidas. Turquía. El 18 de septiembre, el sur y el oeste de Turquía volvieron a verse afectados por incendios forestales de gran magnitud. El foco más fuerte se desató en la provincia turística de Antalya. Avivado por el viento, el fuego se propagaba rápidamente por laderas montañosas y masas boscosas, convirtiendo lugares turísticos populares en zonas de desastre. Para sofocar las llamas se desplegaron importantes recursos: 13 helicópteros, 4 aviones cisterna y alrededor de 800 rescatistas. Un gran incendio estalló cerca de la ciudad de Alanya y se acercó rápidamente a las viviendas. Afortunadamente, no hubo víctimas mortales, aunque una persona sufrió intoxicación por humo y fue hospitalizada. Debido a los incendios en Antalya, fueron evacuados los habitantes de más de 200 casas. Otro incendio forestal de gran escala se desató en las cercanías de la ciudad de Belek, llegando hasta la infraestructura turística. En el territorio de un prestigioso hotel, 5 estrellas se incendiaron bares e instalaciones técnicas. Las autoridades decidieron evacuar a los huéspedes y al personal de los hoteles de la zona de riesgo. Argentina. En las provincias centrales de Argentina se declaró el estado de emergencia tras las fuertes tormentas ocurridas en la noche del 20 de septiembre.
En la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, cayó una granizada intensa que convirtió las calles en torrentes helados. Sorprendió además el tamaño del granizo. En la ciudad de Ordoqui y en los alrededores de Trenquelauquen alcanzaron el tamaño de un huevo de gallina, y en algunos lugares incluso el de una pelota de tenis. Las redes sociales se llenaron de imágenes donde el granizo brotaba literalmente de los sistemas de alcantarillado, incluso de los inodoros de las casas, arrasando desagües y tuberías. En la ciudad de Merlo, una familia con 3 niños quedó atrapada en su vivienda después de que una fuerte ráfaga de viento arrancara una estructura y ésta cayera sobre la fachada. En la provincia de Santa Fe, el viento huracanado arrancó por completo los techos de varias decenas de casas, obligando a los vecinos a evacuar de urgencia. En la provincia de Mendoza, debido a una nevada y a un descenso de la temperatura hasta menos 12 grados, el Paso Internacional Cristo Redentor, principal ruta terrestre entre Argentina y Chile, permaneció cerrado durante 2 días. Lo más importante es que, pese a los graves daños materiales, se logró evitar víctimas fatales. Brasil. La semana pasada, el sur de Brasil fue azotado por tormentas con lluvias y granizo. La velocidad del viento alcanzó valores críticos para la región. En el aeropuerto Campo de Marte se registraron ráfagas de hasta 98 kilómetros por hora. El viento derribaba árboles y estructuras no diseñadas para tales ráfagas. En el estado de São Paulo, al menos 8 personas resultaron heridas y requirieron atención médica, y en la capital homónima una estación de metro, Brás, fue cerrada tras el derrumbe de parte del techo. En el estado de Paraná, un árbol cayó y mató a una mujer, mientras que en Santa Catarina, un tornado atravesó la pequeña ciudad de Barra Bonita, dejando tras de sí una franja de destrucción. El 22 de septiembre, en la planta de Toyota en la ciudad de Porto Feliz, el viento, que superó los 100 kilómetros por hora, derribó por completo un enorme almacén. 10 personas resultaron heridas. Las consecuencias de la tormenta fueron catastróficas. Miles de viviendas perdieron sus techos. Los árboles y postes caídos paralizaron el tráfico y dejaron a millones de habitantes sin electricidad. Varias ciudades también enfrentaron cortes masivos de agua potable. Durante la tormenta ocurrió además un incidente aéreo. El 21 de septiembre, un avión de LATAM Airlines, poco después de despegar, se encontró con granizo y fuertes turbulencias, lo que provocó pánico entre los pasajeros. Según testigos, el incidente duró unos 15 minutos y se asemejaba a un viaje en montaña rusa. Fue realmente aterrador. En la cabina reinaban la incomodidad, los gritos y la desesperación. La parte frontal del avión sufrió daños, pero logró aterrizar sin contratiempos en el puerto de destino, y nadie a bordo resultó herido. España. El 21 de septiembre, un avión de Ryanair que realizaba el vuelo desde la ciudad de Vitoria, en el norte de España, hacia Palma de Mallorca, entró en una zona de fuertes turbulencias durante la aproximación al aterrizaje. En ese momento, los 180 pasajeros ya estaban en sus asientos y con el cinturón abrochado, por lo que ninguno de ellos resultó herido, a diferencia de los tripulantes de cabina, que se encontraban de pie verificando la preparación del avión para el aterrizaje. 2 de ellos resultaron gravemente heridos. Uno fue lanzado hacia arriba y golpeado contra el techo, y otro derribado por un carrito de comida. Los demás miembros de la tripulación sufrieron lesiones menores. Tras el aterrizaje, todos recibieron atención médica en el aeropuerto. Testigos compartieron que quedaron impactados por la intensidad de la turbulencia, que surgió de forma repentina tras un vuelo en general tranquilo. Las rutas aéreas habituales se están convirtiendo en zonas de mayor riesgo. Según el informe de la Organización de Aviación Civil Internacional de 2024, casi el 75% de las lesiones graves a bordo estuvieron relacionadas con la turbulencia. El incidente más trágico ocurrió en Brasil. En apenas un minuto, una aeronave cayó desde una altura de más de 5 kilómetros. En ese accidente murieron todos los pasajeros y tripulantes. En los últimos años, las investigaciones registran cada vez con más frecuencia un aumento tanto en la frecuencia como en la intensidad de la turbulencia. Este tema alarmante ya ha sido abordado por los principales medios de comunicación en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de la evidente dinámica, los llamados expertos siguen convenciendo al público de que se trata únicamente de una molestia incómoda y no de una amenaza seria para la seguridad. Existen varios tipos de turbulencia: convectiva, orográfica, y el tipo más peligroso y desconocido es la turbulencia en aire claro. Este fenómeno, hasta el día de hoy, no se puede predecir ni detectar con radares. La ciencia moderna no comprende las verdaderas causas y relaciona la turbulencia en aire claro con cambios bruscos en la dirección o velocidad del viento.
Esto no explica por qué al entrar en una zona de este tipo, los aviones literalmente se precipitan decenas de metros en cuestión de segundos. El calentamiento de la atmósfera, sin duda, desempeña un papel en la intensificación de la turbulencia y de las corrientes en chorro, pero las verdaderas causas son mucho más profundas. Se trata de anomalías electromagnéticas vinculadas a procesos que ocurren en las entrañas de la Tierra. En abril de 2023 se presentaron los resultados de las investigaciones de los científicos de ALATRA sobre la naturaleza de la turbulencia en aire claro, y en particular la aparición de pozos de aire anómalos, así como los pronósticos poco alentadores sobre el incremento de este fenómeno. De acuerdo con las conclusiones científicas, debido a la alteración del campo magnético en zonas de anomalías magnéticas atípicas, se modifica la ionización de las moléculas de la atmósfera y los enlaces entre ellas se debilitan, es decir, el aire simplemente deja de ser un soporte para los aviones. Si la humanidad no toma medidas decisivas, en un futuro cercano llegará un momento en el que ni los aviones ni los helicópteros podrán despegar, y si lo hacen, no habrá garantía de que puedan aterrizar. Ignorar el rápido incremento de la turbulencia equivale a poner en riesgo mortal a millones de personas. Lamentablemente, en el actual formato de sociedad, donde la vida humana no tiene valor, estas anomalías no se investigan debidamente y además se ocultarán hasta el último momento para evitar el pánico y no perder beneficios. ¿Cuántas aerolíneas creen ustedes que querrán declarar que ahora volar es peligroso? Saquen sus propias conclusiones.